Hay un dicho popular que dice: siembra vientos y recogerás tempestades. ¿Qué significa? Cuando uno comete errores graves, después va a terminar pagando la deuda. Y este es el caso de uno de los personajes de la Biblia, del libro del Génesis, que se llama Jacob. Isaac y su esposa Rebeca tuvieron unos gemelos. Y la Biblia hace ver cómo estos gemelos ya peleaban en el seno materno. Y a la hora de dar a luz, sale primero Esaú y después Jacob. Y Esaú sale como agarrándole el pie para no dejarlo salir antes. Y comenzó la pugna entre los hermanos, que eran gemelos. La pugna era por la primogenitura. El primogénito recibía una bendición especial que no solo era de tipo espiritual, sino después se convertía de tipo material. Esaú era un cazador rudo, el otro era muy inteligente. La mamá apoyaba a Jacob y entre los dos tramaron algo. Cuando ya el papá estaba casi ciego, casi sordo, pues él tenía que dar la bendición. Y entonces, en lo que Esaú iba a cazar un cordero para servírselo al papá, la mamá puso al otro hermano haciendo ver que era Esaú, y para eso le puso mucho vello en los brazos, disfrazándolo. El papá comenzó a palpar y dice: los brazos son de Esaú, pero la voz no es de Esaú. Estaba sospechando el anciano. Total, entre la mamá y el hijo se encargaron y el papá le dio la bendición. Antes había habido un incidente. Un día Esaú volvió hambriento y su hermano Jacob tenía un rico plato de lentejas. Y entonces Esaú le dice: te juego mi primogenitura por ese plato. Y el otro aceptó y le dio el plato de lentejas. Y con eso él creía que ya había comprado la primogenitura. Lo cierto que cuando volvió Esaú con el cordero, supo lo que había pasado y fue donde el papá: papá, te engañaron, ya la bendición esta no se puede repetir. Entonces vino la tragedia en la casa. Jacob tuvo que salir huyendo. Su hermano Esaú quería matarlo. La mamá alarmada, se volvió una tragedia a la casa. La mamá tenía la razón por esas preferencias, por inclinar la balanza más de un lado que de otro, y Esaú tuvo que salir huyendo. Mientras iba huyendo, cayó en el desierto con sueño y el Señor le concedió un sueño visión. En ese sueño él vio una escalera que de la tierra subía al cielo y ángeles que subían y bajaban. Y el Señor le dijo: yo te bendeciré y estaré contigo. Cosa muy impresionante, porque aquel iba huyendo no por ser bueno, sino por haberle robado la primogenitura a su hermano. Pero Dios es bueno y sigue queriendo a todos, los buenos y los malos. Lo único que le dijo: yo estoy contigo. Y le dio esa visión. Ahora, cuando Jacob despierta, el sueño le impresionó. Y entonces lo primero que se le ocurre es hacer un altar. Y hace una oración, si es que se puede llamar oración. En ese momento él, impresionado, asustado por lo que había visto en la visión, hizo esta oración: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da qué comer y con qué vestirme, y si regreso a salvo a la casa, entonces el Señor será mi Dios. Será oración esta o simulacro de oración. Se sirvió de la oración para pedirle cosas.
si no me pasa nada, si tengo comida, si tengo... Entonces el Señor va a ser mi Señor. ¿Cómo va a ser eso? Al Señor no le vamos a poner condiciones en nuestra oración. Y le está poniendo condiciones. De oración no tenía nada, pero él estaba asustado. Es posible que muchas de nuestras oraciones no sean oraciones, sean simulacro de oraciones, porque no estamos buscando a Dios, sino estamos buscando la solución de un problema. Bueno, este muchacho, Jacob, fue a parar a la casa de un tío Labán. Y ese tío Labán era peor que él. Y ahí lo tenía trabajando, tenía 2 hijas, una se llamaba Raquel y la otra se llamaba Lea. A Jacob le gustaba Raquel y entonces le mostró al papá que quería casarse con ella. Tendrías que trabajar 7 años para mí, es decir, 7 años sin sueldo. Y el otro, enamorado, aceptó. Llegó la noche del matrimonio y el papá astuto en el cuarto, en lugar de ponerle a la esposa que había pedido a Raquel, le puso a la otra, a Lea. Cuando se dieron cuenta ya era tarde, el otro reclamó y le fue a reclamar al tío Labán, y el tío Labán le dice, si quieres a Raquel, tienes que trabajar otros 7 años. O sea, era peor que él en todo. Y el otro aceptó. Ya tenía una esposa, pero él la que quería era la otra, Raquel. Y trabajó los 7 años para que le dieran a la otra esposa. Bueno, pasó el tiempo. Y después se le ocurre a Jacob regresar a su casa, ya después de tanto tiempo. Iba regresando a su casa cuando le avisan, ahí viene con mucha gente tu hermano Esaú. Aquí lo primero que pensó fue, este hombre viene para matarme, a vengarse. Entonces mandó adelante toda su familia, se quedó él solo bajo el cielo. Y esa noche él, después de tantos años que habían pasado, que su tío lo había domado, que había sufrido mucho, entonces hizo una verdadera oración, muy distinta de la anterior. Aquí él hizo esta oración. Señor, no merezco la bondad y fidelidad con que me has tratado. Yo crucé este río Jordán sin llevar nada más que mi bastón, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Por favor, sálvame de las manos de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a atacarme y mate a las mujeres y a los niños. Tú has dicho claramente que harás que me vaya bien. O sea, esta es una oración bella. Él no comienza pidiendo cosas, comienza reconociendo humildemente, yo no tenía nada, Señor, cuando pasé este río, la primera vez, solo lo que llevaba puesto y todo lo que tú me has dado. O sea, no comienza pidiendo, comienza alabando a Dios, comienza glorificando, dándole gracias. Pero le dice, Señor, estoy en apuros. La oración ahora ya presenta su problema. Ahí viene mi hermano Esaú. Y le recuerda al Señor una promesa que le hizo. Tú dijiste que me ibas a bendecir, que me iba a ir bien. Una promesa muy bonita. Y en ese momento va a aparecer un personaje raro que algunos llaman el ángel del Señor. Y comienza a luchar con él. Jacob, como está acostumbrado a conseguir las cosas por la violencia, pues él está luchando. Y le dice al otro, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Pero el otro le da un golpecito y lo deja inutilizado. Y cuando el otro ya no puede hacer nada, entonces le dice, ahora sí te voy a poder bendecir y te voy a cambiar de nombre porque tú has luchado con Dios. Y entonces le cambia nombre. Y el otro entonces pues ya queda ahí comprendiendo que no puede ganarle la batalla a Dios, se deja vencer. Llega su hermano Esaú, pero su hermano Esaú no venía para vengarse, sino para darle la bienvenida. Y entonces lo reciben en su casa, él ya es otra persona, pero
esa lucha con Dios es muy significativa. Esa lucha con Dios para nosotros nos recuerda lo que dice San Pablo: el que está en Cristo es nueva criatura, lo viejo ya pasó, ahora todo es nuevo. Aquel hombre se había comportado mal, estaba cosechando los enredos que había hecho, las trampas que había llevado a cabo, había cosechado, pero su tío se había encargado de domarlo, no con buena voluntad, sino con ventaja propia. Lo tuvo trabajando 14 años ahí, sin pagarle. Es cierto que le entregó primero a la hija que él no quería, ¿sí? Y después le entregó a la otra, a Raquel. Pero Jacob da gracias a Dios: yo no tenía nada, solo que lo que llevaba puesto llevaba, y todo lo que has hecho. Y aquí nosotros podemos pensar en lo siguiente. Algunas veces he preguntado a alguna persona: mire, ¿Dios castiga? No, Dios no castiga, Dios es bueno. Me responden todos. Pero la Biblia, en la carta a los Hebreos, dice que Dios castiga. Pero es muy distinto el castigo de Dios que el castigo de un carcelero. Usted es papá, usted es mamá. Usted ha tenido que castigar a sus hijos. Usted no lo hace con violencia para matarlos, es para corregirlos. Y si no les aplica el castigo, el otro va a seguir lo mismo, sobre todo los chiquitos y los jóvenes. Y entonces ha tenido que acudir al castigo. Pero no es un castigo de odio para destruir al otro, sino para que se corrija. La carta a los Hebreos, capítulo 12, exactamente dice que Dios disciplina a sus hijos porque los quiere, y porque es padre, y porque son sus hijos, por eso tiene que castigarlos. Así que no entendamos castigo de Dios como venganza de Dios. Dios no tiene por qué vengarse con nosotros. Pero Él es padre y muchas veces tiene que aplicar una disciplina porque vamos por mal camino. Esta disciplina se la aplicó por medio del tío Labán. Lo tuvo que, por así decirlo, amansar. Aquel caballo brilloso, aquel lleno de trampas, estaba cosechando lo que él había sembrado mentira, engaño, y ahora su tío lo estaba engañando a él. Más tarde, Jacob va a llegar a tener 12 hijos, y entre esos 12 hijos va a salir uno santo, que llamamos José. Va a tener un alto puesto en Egipto, milagrosamente, y cuando él está ahí, manda a llamar a su padre. Pero al padre también lo engañaron. A Jacob lo engañaron sus hijos. Como él tenía preferencia por su hijo José, porque sobresalía sobre todo, entonces, y los denunciaba a ellos en lo malo que hacían, entonces un día decidieron matarlo. Lo metieron en un pozo sin agua y él desde ahí abajo estaba oyendo que sus hermanos querían matarlo, hasta que su hermano Rubén intercedió y optaron por venderlo como esclavo y fue a parar a Egipto. Todos sabemos la historia de José, cómo después llegó a ser como el primer ministro en Egipto. Ahora, el papá fue engañado también. Así como él había engañado a su hermano, ahora lo engañan a él sus hijos y le dicen que José murió. Le llevan la túnica llena de sangre, diciéndole que una fiera lo había devorado, y el papá durante tantos años sufriendo, creyendo que su hijo José había muerto. O sea, comenzamos recordando lo que decía el pueblo: siembra vientos y vas a cosechar tempestades. Nosotros cosechamos lo que sembramos. Si sembramos maldad, si sembramos lujuria, si sembramos mentira, vamos a cosechar cosas malas. Ahora, lo bello de esto es que Dios nos sigue queriendo. A pesar de que somos malos, Dios sigue buscando la manera de salvarnos. ¿Por qué le mandó aquel sueño, visión a Jacob? ¿Porque era bueno? ¿Porque lo merecía? No. Si él iba huyendo por malo, por meter trampas, por haber engañado a su hermano. Y sin embargo, Dios le dice: yo estoy contigo, te voy a bendecir.
Y esa escalera que del suelo iba al cielo, con ángeles que subían y bajaban, pues la bendición de Dios que sube y baja. Dios nos sigue queriendo a pesar de que seamos malos, pero no nos puede hacer buenos a la fuerza. Él nos da la gracia, Él nos acompaña, Él nos da bendición, pero no nos puede llevar a la fuerza a un camino bueno. Tenemos que responder. Y es ahí donde nosotros vemos lo que dice la Biblia, Romanos 8:28, todo resulta para bien de los que aman a Dios. Todo dependió del cambio de nombre. Cuando aquel ángel del Señor le dice, te voy a cambiar de nombre, pero antes tuvo que golpearlo, tuvo que dejarlo ahí, entonces el otro vio que con él no podía pelear. Y ya no hizo nada, se quedó quieto, quedó dominado. Podríamos decir que con Dios debe haber para nosotros un gana-pierde. Cuando Dios nos derrota es cuando salimos ganando. Es cuando Dios puede poner en práctica el proyecto de amor que tiene para nosotros. Cuando no nos dejamos, cuando peleamos con Dios, no nos dejamos, no se puede poner en práctica el proyecto que Él tenía para nosotros, que es un proyecto de amor, que es lo mejor que Él quiere para todos nosotros. Dios tiene siempre un plan, pero nosotros podemos echar a perder ese plan. Y Jacob estaba echando a perder el plan que Dios quería para él. Iba por un camino torcido de mentiras, pasarse de vivo, engañar, y después tuvo que irlo a pagar tantos años con su tío Labán. Pero ese cambio de nombre tan significativo, ¿cuándo le cambiaron de nombre? Cuando él ya no siguió peleando con el ángel del Señor. Cuando dejamos que Dios domine en nuestra vida, controle nuestra vida, entonces el Espíritu Santo puede actuar y nos lleva por el camino de la bendición. En ese momento le cambian de nombre. En la Biblia el cambio de nombre indica una nueva relación con Dios. A la Virgen María le cambiaron de nombre. El ángel, cuando se le aparece, no le dice Dios te salve María, sino Dios te salve llena de gracia. Su nuevo nombre es llena de gracia. Dios la llenó de gracia. Va a comenzar una nueva relación con Dios. Va a ser la madre del Mesías. Dios para nosotros tiene lo mejor, pero tenemos que dejarnos cambiar el nombre. Nuestro nombre, el hombre natural, que busca las cosas naturales nada más. Nuestro nombre debe cambiar al hombre espiritual, el que busca las cosas del Espíritu Santo, que se deja llevar por el Espíritu Santo. Y ahí viene la conversión. Y a eso San Juan, en su Evangelio, capítulo 3, le llama el nuevo nacimiento. El que no nazca del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. Hay que volver a nacer. Nosotros tenemos un nacimiento normal, biológico, pero debe haber un nuevo nacimiento de tipo espiritual. Fue del cual el Señor le habló a Nicodemo. Cuando Él le dijo, ¿y qué debo hacer? Tienes que volver a nacer del agua y del Espíritu. ¿Y cómo? Y le indicó. Así como en el desierto Moisés levantó la serpiente en un alto palo, así voy a ser levantado yo, le dijo Jesús. Nicodemo en ese momento no podía entender todo, más tarde lo va a entender. Propiamente le estaba diciendo, al pie de la cruz te vas a dar cuenta. Y al pie de la cruz, Nicodemo, cuando vio a Jesús ahí entendió el proyecto de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea no se condene, sino tenga vida eterna. Entonces entendió el misterio de Dios y aceptó a Jesús como el Salvador. En ese momento para él llegó un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu Santo. El agua que salió del costado de Cristo, pero antes del agua salió sangre, que es lo único que puede quitar nuestro pecado. Estimados hermanos, Amado Nervo, un poeta mexicano, tenía una poesía titulada En paz.
en donde dice, vida, yo te bendigo, porque nunca me has traicionado. Cuando sembré rosas, coseché rosas. Cuando sembré espinas, coseché espinas. Vida, nada me debes, estamos en paz. O sea, nosotros muchas veces sembramos espinas. No nos extrañemos que vamos a cosechar espinas. Recuerdo el caso de una persona que estaba muriendo de cáncer. Y esa persona le echaba la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me mandó este cáncer? Y como estaba tan empedernido, le dije, mire, ese cáncer se lo fabricó usted, toda la vida fumó. ¿Por qué le va a echar la culpa a Dios en este momento tan decisivo para usted en su vida? ¿Por qué le va a echar la culpa a Dios si usted se fabricó su cáncer? Usted fumó toda la vida. Y lo hizo reflexionar un poco. Pero fíjense que muchas veces nosotros nos fabricamos nuestros problemas. Siembra vientos y vas a recoger tempestades. Por eso en nuestra vida, como el poeta mexicano, no le estemos pidiendo cuenta a Dios, tú me debes, no. Vida, estamos en paz. Vida, estamos en paz. Señor, te alabo, te bendigo, porque he visto lo que tú dices, todo resulta para bien de los que aman a Dios. Si te amo, tú todo lo malo que yo hice me lo vas a purificar, me lo vas a convertir en bendición. Jacob se metió en muchos enredos, pero fue disciplinado por Dios por medio de su tío. Y ya cuando él volvió, todavía le faltaba un toque especial que se lo dio el ángel. Todavía él quería, con su naturaleza muy carnal, pelear con el ángel del Señor. Y el que le demostró que no lo podía, le dio un golpecito y lo dejó inutilizado. Y ya cuando el otro se vio inutilizado, entonces oyó que le dice, ahora sí te puedo bendecir. Ahora sí te puedo cambiar de nombre. Has peleado con Dios, te vas a llamar Israel. Estimados hermanos, el cambio de nombre es muy importante en nuestra vida, en la conversión, en la verdadera conversión. Nosotros por lo general vamos con el hombre carnal, no quiere decir sexual, carnal quiere decir poco espiritual o nada espiritual. Y nuestra conversión necesita que se obre ese cambio del hombre natural al hombre espiritual, pero eso solo se logra cuando Dios nos logra vencer y nos concede un nuevo nacimiento. El que está en Cristo es nueva criatura, lo viejo ya pasó, ahora todo es nuevo. Hermanos, no estemos peleando con Dios. A Él solo decimos, como el Señor, te doy gracias. Cuando yo pasé por aquí, solo llevaba lo que tenía puesto y todo lo que tú has hecho. Te alabo, te bendigo y creo firmemente lo que tú dices. Todo resulta para bien de los que aman a Dios. Que así sea en nuestra vida. Amén.